buenos días. Vamos a comenzar con Europa, con un juicio muy relevante, porque esta mañana ha comenzado en París el juicio por los atentados contra la revista satírica Charlie Hebdo y un supermercado judío en enero del 2015, así que han pasado ya 5 años. Un total de 14 personas están acusadas por haber brindado presuntamente apoyo logístico a los 3 autores materiales de estos ataques que murieron tras cometer también sus crímenes. Los atentados dejaron 17 fallecidos entre el 7 y 9 de enero del 2015 y marcaron el inicio de una serie de sangrientos ataques islamistas en Francia y posteriormente en el resto de Europa también. El juicio se realiza en un tribunal especial en la capital francesa bajo estrictas medidas de seguridad. Los acusados, de hecho, tuvieron que ingresar a la sala rodeados de policías encapuchados y se sentaron también en el banquillo protegido por un cristal. Previamente habían llegado hasta la sala de audiencias varios sobrevivientes de estos ataques y también trabajadores o ex trabajadores de la revista Charlie Hebdo. Se cree que el juicio durará un poco más de 2 meses, mientras que el fallo ha sido fijado para el 10 de noviembre, donde los 14 acusados afrontan penas que van desde la cadena perpetua a condenas de 10 y 20 años de cárcel. Aún así, Charlie Hebdo, en su portada al menos de ayer, sabemos que una revista satírica publicó nuevas imágenes donde se burlaba de Mahoma, lo cual hace también crear un escenario bastante contradictorio y sobre todo en el mundo musulmán que cuestionó nuevamente este tipo de publicaciones. Claro, ahora ha sido una revista que ha hecho sátira no solamente con el Islam, con todos. Lo ha hecho con el mundo cristiano, es decir, ellos lo que insistían después de estos ataques es que van a continuar, que no van a dejarse doblegar en el fondo por este tipo de hechos, y es por eso que pese a que coincide en esta oportunidad la publicación con un hecho tan sensible que tiene que ver con el proceso judicial, han decidido de todas maneras seguir adelante. Exactamente, y no silenciarse. Vamos con otras noticias que nos llevan más a nuestra región, porque el presidente Nicolás Maduro dio a conocer anoche las razones de los indultos a más de 100 opositores que fueron, claro, indultados los últimos días desde el fin de semana, entre ellos varios diputados y colaboradores de Juan Guaidó. El mandatario explicó que lo hizo, lo que ha hecho no ha sido un acto primero de debilidad, sino que lo que busca él es avanzar en el diálogo y aumentar, en definitiva, que esta es la estrategia, la participación en las primarias, en las parlamentarias de diciembre. Escuchemos atentamente parte de sus declaraciones. Y ese Maduro, que ha vivido golpes contra golpes, agresiones, atentados con drones y que tiene un fusil en su cabeza aquí, ese Maduro, que no se ha dejado presionar ni se deja presionar por nada ni nadie, firmó con este mismo lapicero el indulto para avanzar en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral. Uno hace la paz con su enemigo, dijo Mahatma Gandhi. Bueno, ahí citó a Mahatma Gandhi. Maduro indultó a 110 opositores, una decisión que Juan Guaidó calificó como una trampa ante las elecciones donde se busca renovar la Asamblea Nacional, ¿verdad?, el Parlamento. Recordemos que una treintena de partidos de la oposición ya anunció que va a boicotear este proceso por considerarlo un fraude electoral. Esto se suma a la disolución de la Constituyente, que también está anunciada. Claro. Bueno, vamos a los Estados Unidos porque varias reacciones generó la visita del presidente de ese país, Donald Trump, a Kenosha. El mandatario viajó a la ciudad ignorando los pedidos tanto del gobernador de Wisconsin como el alcalde de esta ciudad de que no lo hiciera. Allí saludó a los simpatizantes que lo aplaudieron mientras que su convoy pasaba altamente custodiado por las calles de Kenosha y los manifestantes del movimiento Black Lives Matter lo abucheaban. Ambos bandos intercambiaron incluso insultos y gritaron consignas. Trump se reunió con autoridades policiales, visitó los lugares vandalizados tras la violencia desatada desde que un policía blanco disparó a quemarropa contra Jacob Blake, un afroamericano de 29 años, ahí frente a sus 3 hijos, y lo dejó paralítico. Tras su recorrido, Trump calificó de terrorismo doméstico las protestas contra el racismo. Escuchemos sus declaraciones y, por supuesto, las reacciones no solo de uno de los familiares de este joven afroamericano afectado, sino de autoridades locales.
Multitudes violentas demolieron o dañaron al menos 25 negocios y quemaron edificios públicos y le lanzaron ladrillos a los oficiales. Este no es el comportamiento de una protesta pacífica, sino que de terrorismo local. No tenemos ninguna palabra para el hombre anaranjado. Lo único que le pido es que mantenga su lenguaje irrespetuoso lejos de mi familia. Necesitamos un presidente que una a nuestro país y nos lleve en otra dirección. Siempre hay tiempo para que los presidentes nos visiten, también los candidatos. Así es el proceso y lo apreciamos, pero sentimos que el momento no era bueno. Pero lo que quizás se indignó aún más fue la defensa que Trump hizo de Kyle Rittenhouse, el joven de 17 años, acusado de matar a 2 manifestantes antirracistas en Kenosha. El presidente alegó que el supremacista había actuado en defensa propia, porque si no probablemente lo hubiesen matado. Después ordenó el despliegue de soldados de la Guardia Nacional y aseguró que no va a permitir que se produzca ningún tipo de violencia en las calles de su país. Wisconsin, ojo, es un estado clave, conocido como los estados bisagra, que también podría marcar la diferencia en el conteo de votos, otorgando una ajustada victoria a cualquiera de los 2 candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, o Trump o Joe Biden, y ahí es donde se la juega. Exacto, los famosos swing state. Ahora, las declaraciones evidentemente fueron una provocación cuando él dice que aquí no hay violencia sistemática hacia los afroamericanos, que esto no es estructural, sino que han sido prácticamente hechos aislados, ¿no? Y que no tiene que ver con la estructura de la policía, sino que algunas frutas podridas, dijo, solamente. Y eso genera aún más malestar, sobre todo en un movimiento que ya antirracista que se ha extendido desde marzo con la muerte de George Floyd. Bueno, estamos de cara a las elecciones, así que se hace y se dice de todo. Y seguimos en los Estados Unidos, derrota histórica de un Kennedy. ¿Dónde? En Massachusetts. Hablamos de Joseph Kennedy III, sobrino nieto del presidente John F. Kennedy, que admitió en definitiva anoche su derrota en las primarias demócratas por un escaño de senador en este estado, comprometiendo el futuro de una de las dinastías políticas más famosas de los Estados Unidos. Ahí lo vemos, 39 años, representante en el Congreso desde el 2012, se presentó como un candidato más en terreno y cercano a las familias modestas y a las minorías que lo diferenciaban de su rival. Según resultados todavía parciales que cubren alrededor del 43% de los votos contados, perdió ante un senador que busca otro mandato. Hablamos de Edward Mackey, de 74 años, por unos 10 puntos. Y es por eso que ya anoche él quiso reconocer su derrota. Vamos con temas del coronavirus y esto nos lleva inmediatamente a Perú. La policía ha arrestado a un grupo de payasos que asistió a un funeral de un compañero que había muerto a causa del COVID-19. Según los informes, 8 personas fueron arrestadas formalmente en este velorio por violar las condiciones de cuarentena. Su detención ocurrió cuando los payasos que asistieron estaban realizando un espectáculo en este funeral como despedida. Perú ha extremado las medidas contra el coronavirus porque no ha podido reducir la cadena de contagios. El país ya reporta 652.000 casos y casi 29.000 muertes por COVID-19. Normalmente, claro, los payasos hacen así sus despedidas, sus funerales, claro, pero no estaban dadas las condiciones. Las normas son las normas y hay que cumplirlas todos, ¿no?